Buenas noches en esta tarde para todos. Dios le bendiga, quiera que se encuentre y pueda oírnos a través de este medio. Damos gracias a Dios porque nos permite en esta noche de este día sábado poder transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Donde quiera que se encuentre, les saludamos desde este lugar, como es Florida, Estados Unidos. En esta hermosa noche quiero compartirle un poquito de la palabra del Señor, porque eso es lo que nosotros hacemos, un poquito de lo que compartimos, porque la palabra del Señor es tan extensa, es tanta, y nosotros solamente podemos compartir un poquito. De hecho, Jesús con un poquito hacía bastante. Dice la palabra del Señor que Él con un poquito, hubo un día que dice que con 5 panes y 2 peces, Él alimentó, dice, a 5,000. Pero esto que dice que sin contar, dice, a las mujeres y a los niños. O sea, Jesús con 5 panes y 2 peces, 7, imagine, con los 2 panes hacía 7. Pues con esas 7 cosas, 5 panes, 2 peces, Él alimenta a 5,000. Pero se dice que aproximadamente pudieron haber sido unas 15,000 personas que Él estaba alimentando con eso, porque los niños siempre son más y también las mujeres son más que los hombres. Pues ahí dice que solamente alimentó hombres, sin contar mujeres y niños. Y casi decimos de que es más el número de niños, ¿verdad? Casi en una familia, casi la familia se compone más de 3, más de 4 en veces mínimo, ¿verdad? 5, 6, y pues familias que son bien grandes, familias que tienen hasta 12 hijos, ¿verdad? Eso también es un poco escaso verlo, pero sí hay. Entonces, dice que eran 5,000 las personas que estaban siendo alimentadas. O sea, Él, para poder hacer un milagro con poco, Él lo hacía. Y eso es lo que hacemos, compartir, ¿verdad? La palabra de Dios. Y Él es el que puede multiplicar la palabra, porque ella es el alimento. Entonces, la escritura es el alimento para cada persona. Y en este momento nos dice la palabra del Señor acerca de ese milagro que Jesús hizo, cómo fue alimentar, multiplicar 5 panes y 2 peces, y poder alimentar a esa multitud. Porque dice que habían veces de que Él tenía, dice, compasión de la gente, porque ya tenían 3 días, dice, en una escritura de estar con Él. Entonces hubo un momento también que nos dice cuando Él hizo a recostarlos a todos, para poder, dice, no sea, dice, que desmayen en el camino, ¿verdad? De hambre, de sed. Y por eso que Jesús les da a ellos esa comida. Y en esta noche también, a usted que esté ahí conectado, también bienvenido para poder oír la palabra del Señor en esta preciosa noche. Quienes saluda Fanny Chanet Rubio desde este hermoso lugar, como estaba diciendo, Florida, Estados Unidos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios desde este hermoso lugar. Yo sé que hay gente, que hay pastores, que hay evangelistas, hermanos, cantidades de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que algunos comparten la palabra de Dios, otros comparten quizás, pudiéramos decir, algún contenido distinto, ¿verdad? Pero lo que sea, pero nosotros compartimos lo que es la palabra de Dios. El único propósito es que pueda llegar hasta donde usted está, ¿verdad? El mensaje poderoso del evangelio de salvación, porque
nos dice la palabra del Señor de que en esta Biblia, ¿verdad? Encontramos, ella es el manual, ella es el mapa donde encontramos nosotros la solución para nuestros problemas y sobre todo para nosotros, ¿verdad? Ser salvos. Así que en esta hermosa noche, usted que está ahí conectado, que está escribiendo también, Dios le bendiga. Hola a usted que está ahí, bendiciones. Les saludamos desde este hermoso lugar. Gracias por estar conectados también. Eso nos impulsa, nos anima para poder continuar en este camino. Déjeme decirle que nuestros comienzos en la predicación nos ha costado bastante. A mí me ha costado bastante, pero siempre Dios ha estado ahí, y creo de que siempre cuando comenzamos siempre hay personas que son, ¿verdad?, que no se le olvidan a uno, que siempre estuvieron ahí. Entonces también estoy hace poquito comenzando en estos en vivos también, porque antes no los hacía, solamente grababa entonces en cámara y luego los subía, porque ya hace algunos años que comencé a subirlos, pero no pensé de que iba a llegar a ser, ¿verdad?, a crecer, tal vez a tener que tener más seriedad en esto, porque en mis comienzos yo no sabía cómo manejar esto. Entonces, pero fue de parte del Señor que permaneciera en esto y pues que estuviera, ¿verdad?, en lo que estoy haciendo, y por eso es que sigo aquí. Quiero decirle que si fuera por mí, quizás yo ya no estuviera, ¿verdad?, predicando, pero siempre ha sido de parte del Señor que sigamos compartiendo su palabra a través de este medio, porque cuando nosotros quizás no podemos, Él dice que puede. Cuando ya quizás no queremos, Él nos pone el deseo de hacerlo, porque eso pasaba con el profeta Jeremías. Él ponía en él, dice, ¿verdad?, que lo seducía, dice, por eso dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jehová fue más fuerte que Jeremías, y entonces Dios tenía una forma en particular con Jeremías, y era seducirlo. ¿Cómo Dios podía seducir a Jeremías? A través del Espíritu Santo, llenándolo de Él, de compasión, llenándolo de amor, de misericordia, ¿verdad?, poniendo en Él el fuego del Espíritu Santo para que Él siguiera predicando la palabra del Señor. Quiero hablarle en este día acerca de Jesús alimenta a 5,000. Jesús alimenta a 5,000. Estaba diciendo que habrían más de 5,000 porque era sin contar a mujeres y a niños. El Señor, Mateo capítulo 8. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Adoramos al Señor, o más bien Lucas. Lucas capítulo 9, donde vamos a leer. Lucas capítulo 9 y en su versículo 10. Gloria al Señor Jesús. Adoramos al Señor en esta preciosa noche. Lucas 9:10, vamos a ver si encontramos esta lectura. Gloria al Señor Jesús. Lucas capítulo 9 y en su versículo 10 encontramos Jesús envía a los 12 discípulos. Jesús envía nos dice en el 9, Jesús envía a los 12 discípulos, pero cuando vamos al 10, Jesús alimenta a los 5,000. Entonces vemos como un seguimiento. Jesús envía a sus discípulos primeramente, luego encontramos la confusión de Herodes, luego encontramos la alimentación de los 5,000. Entonces, y en ese punto, ¿verdad?, Jesús alimenta 5,000, donde precisamente queremos dejar en esta noche. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, cuando los apóstoles... Amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo siempre como un pequeño, ¿verdad? Siempre estamos como... Se corta a veces, pero ya estamos ahí nuevamente. Dice que cuando los apóstoles regresaron, entonces regresaron, o sea, entonces nos dice el libro de Lucas capítulo 9 y en su versículo 10, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían, dice, hecho. Luego él se retiró con ellos, sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. O sea, dice que con ellos, sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Dice, al atardecer los 12 discípulos se acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas en este lugar. Alejado, no hay nada para comer, le dijeron ellos. Jesús les dijo, denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron, ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor 5,000 hombres allí. Jesús le respondió, díganle que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 12 pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre las gentes. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobraba. O sea, no solamente le dieron de comer a la gente, sino que dice que les sobró. Y todavía ese milagro, ¿verdad?, se multiplicó en que habían 12 cestas, dice, llenas todavía. Vamos a orar por un momento al Señor poderoso Dios. Le damos gracias en esta preciosa noche porque nos permite, Señor, poder compartir su palabra a través de este medio, Dios, para aquellas personas que estarán oyéndonos en este momento presente como futuro. Dios Todopoderoso, en esta noche, precioso Espíritu Santo, le pedimos que sea llegando a cada uno, que sea, Señor, llegando a la necesidad de cada persona y que esta palabra pueda ser de edificación, Señor, para cada uno y que pueda bendecir, prosperar, Señor, espiritualmente, Dios, ayudar psicológicamente, Señor, a cada persona, Dios, emocionalmente, restaurar, Dios, bendecir. En el nombre poderoso de Jesús, le pido que mientras tu palabra es predicada, Dios, que todo lo que no proviene de ti en esta noche, Señor, sea atado y sea reprendido por el poder y la sangre de Jesucristo. Y que al predicar tu palabra, esta palabra pueda libertar, pueda sanar, pueda quebrantar cadenas, Dios, pueda llevar, Señor, bendiciones ahí en los hogares, en cada casa, a donde oyen tu palabra en esta
esta noche. Reprende todo plan del enemigo, Señor, sea echado por tierra por el poder de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el cual su palabra dice que toma nombre toda familia de la tierra, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre en esta noche. Lo adoramos, lo exaltamos, Dios, poderoso Dios, y sea, Señor, administrando a cada persona necesitada. Poderoso Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Adoramos al Señor en esta preciosa noche. Lo adoramos, lo exaltamos, porque sin Él no pudiéramos predicar. Sin Él sería por gusto perder el tiempo y estar frente a ustedes en esta noche. Si no fuera que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Si no fuera que el Espíritu Santo estuviera para hablarle. Si no fuera que el Espíritu Santo tuviera para ministrarle. Si no fuera que el Espíritu Santo tomara nuestras bocas, todo nuestro ser, nuestro corazón, mente, todo intelecto, todo lo que somos, y pudiera dirigir esta palabra a cada uno, sería por gusto. Pero ese es el propósito, de que la palabra del Señor pueda llegar a cada persona, pueda ministrar a cada persona y pueda ayudarlo. Y en esta preciosa noche de este día, ¿verdad? El propósito es ese. Bendito el nombre del Señor. Jesús alimenta 5,000. Vemos que el propósito de Jesús no solamente era llenar la expectativa, ¿verdad?, espiritual de esa multitud. Se dice que había una multitud que lo estaba siguiendo. Me imagino que de los alrededores y de lejos oían hablar de Jesús. Se oía la fama de Jesús en muchos lugares. Por lo tanto, la gente se daba cita de diferentes lugares para oír quién era Jesús. Ellos habían oído posiblemente un hermano, un vecino, un amigo, un familiar. Alguien les había hablado de Jesús, de un hombre que pasaba por aquel lugar, y posiblemente desde lejos veían las multitudes y decían: ¿quién es ese? Pero decían: ese es Jesús. Algunos decían: es el hijo de José, es el hijo de María. Entonces algunos decían: ese es el carpintero, ese es el carpintero de Galilea, ese es algunos dicen que es Jesús. Algunos creían, otros no creían en él, pero lo cierto era que creyeran o no creyeran, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador, Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es aquel que habría de venir, el que sí lo creció José y María, pero que sí era el que habría de venir, Dios con nosotros, Emmanuel, el único que tiene un nombre, dice, ¿verdad?, una alabanza por ahí, y lo dice la Biblia: Emmanuel, Dios con nosotros, el Redentor, el perdonador de los pecados, el sanador, el libertador, el que ha dicho que se iba, pero que también regresaría, el que dijo que iba a preparar moradas, y que el lugar donde están las moradas es donde Él se encuentra. Él es Jesús, Él es el único Salvador, Él es el único que puede salvar al ser humano, es el único en el cual, ¿verdad?, el hombre, el ser humano puede poner su esperanza y su confianza. Bendito el nombre poderoso del Señor. En esta preciosa noche dice la palabra del Señor que cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces luego, dice, se retiró con ellos sin llamar la atención, dice, de Betsaida. Entonces vemos que Betsaida es un lugar donde dice que el apóstol Pedro era de ese lugar. Betsaida es un lugar, un nombre muy bonito, ¿verdad? Betsaida. Entonces es una región, era una ciudad. Se dice que Pedro era originario, ¿verdad? Él vivía en Betsaida. Entonces también, si no estoy equivocada, que también Andrés, ¿verdad?, su hermano también eran de Betsaida. Entonces Jesús está pasando, pero Él agarra a sus 12 discípulos y dice que no quiso llamar la atención de Betsaida. O sea, no le dijo, como quien dice, no voy a llamar a los habitantes de Betsaida.
voy a pasar quizás junto a ellos, como quien dice, no le voy a hacer ruido, me voy a ir despacito, ¿verdad? No le voy a invitar, en otras palabras, no le voy a decir que vayamos. Entonces no voy a ir donde ellos específicamente, voy a pasar a un lado de ellos, dice Jesús. Entonces toma sus 12 discípulos y dice que no quiso llamar, dice, la atención de Betsaida, o sea, como cuando usted le hablan y está descuidado, ¿verdad? Y de repente si lo llama, pues usted va, pero si no lo llama, pues no hay, verdad, mayor cosa, entonces, sino que pasa. Entonces, no es como cuando hay una bulla en una parte y le dicen que ahí, ¿verdad? Están haciendo algún evento, por ejemplo. Pero, ¿qué sería lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Porque le dijeron, le dieron cuenta de todo lo que habían hecho. O sea, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué sería lo que habían hecho? La Biblia dice que posteriormente a estos versículos que estoy leyendo, que es en Lucas capítulo 9, en su versículo 10, pues nos dice que Jesús envía a los 12 discípulos. O sea, Jesús los había enviado. Entonces, ¿para qué los había enviado? Para que pudieran ellos sanar los enfermos, reprender a los demonios. Él les había dado autoridad, les había dado poder, los había preparado, los había equipado, les había dado, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban. Entonces, cuando Él viene y los llama, los prepara, pero cuando están ellos ya listos, preparados, también los llama para que vayan a ganar a otros, para que vayan a ganar otras almas, para que vayan a sanar a los enfermos, para que vayan a dejar, verdad, libre a los presos. Y también llegó, dice, un momento que hubo una confusión de Herodes. Lo podemos ver también que la confusión de Herodes dice que cuando Herodes Antipa, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Mire cómo quedó perplejo, dice. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Dice, decapité a Juan, decía Herodes, así que ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias y sigo tratando de ver a Jesús? O sea, Herodes, sabemos, ¿verdad?, de que había mandado antes a matar, dice, a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista les decía la verdad en la cara, ¿verdad? Él no andaba con rodeos. O sea, Juan el Bautista, cuando él predicaba, él tenía un mensaje tan directo, tenía un mensaje que no andaba rodeando, sino que él iba, como decimos, al grano, ¿verdad? Al pan, pan, y al vino, vino, a lo que él iba. Entonces, él, como quien dice, ¿verdad? Los negros le decían negro, si este color yo te digo que es azul, si es blanco, si es morado, es morado, si es amarillo, con el color que le quieras poner. Entonces dice, él no andaba diciendo las cosas, haciéndolas mediocres, él no las hacía mediocres. Entonces él era un hombre directo. Entonces vemos que dice que Juan el Bautista, ¿verdad?, pues le había amonestado a Herodes, porque Herodes vivía, dice, ¿verdad?, con la mujer de Felipe, su hermano. Felipe era hermano de Herodes. Entonces dice que Herodes vivía, ¿verdad?, con la mujer de Felipe, y pues eso fue la molestia, ¿verdad?, porque Juan le amonestaba de ese pecado. Entonces vemos de que aparece Jesús haciendo, verdad, milagros, sanidades, y que multitudes lo seguían. Entonces dice que Herodes se queda perplejo. ¿Por qué se quedó perplejo Herodes? Es como quien dice, se quedó admirado, asustado, ¿verdad?, diciendo, ¿quién es ese? Entonces, ¿por qué? Porque esperaban que con la muerte de Juan ya nadie tendría, ¿verdad?, ese valor de poder hablar esa palabra como Juan la hablaba. Porque Juan dijo que tenía un mensaje directo. Hay personas que dicen que no hay que tener un mensaje directo, un mensaje, ¿verdad?, en donde se confronten las cosas como son. Y es cierto, en veces no, porque dice que la palabra, dice, sazonada con sal es buena, dice, ¿verdad?, el proverbista.
Pero Dios sabe cómo llama a cada persona y son tan buenos para poder, ¿verdad?, meter una mezcla de sabiduría, ¿verdad?, de inteligencia, entonces que la gente para poder dar la palabra, y ese es el don que Dios le dio a ellos. Y es tan bonito, entonces, porque es una forma de edificar a la gente. Pero tal vez yo soy una persona que de repente yo quisiera ser como ellos, pero soy más directa para hablar. Pero Dios así me llamó a predicar, quiero decirle. Para aquellos que no saben, en algún momento yo me asusté, yo dije, ¿qué es lo que me pasa? Estoy llena de rebeldía, soy rebelde, ¿por qué soy de esa manera? Entonces, y me aborrecí a mí misma por ser de esa manera, porque dije, ¿por qué tengo que ser así? Y ese día el Espíritu Santo vino con más fuerza y me llenó más de Él. Y entonces, Señor, ese día me decía que lo que pasaba era, me dijo, lo que pasa es que tú tienes raíces de Juan el Bautista. Y tú sos una persona, me dijo, tú vas a sacudir la corrupción. Entonces entendí por qué yo tenía que ser de esta manera. La gente que es así tiene un carácter, ¿verdad?, fuerte también, porque Juan el Bautista lo tenía. Jeremías lo decía, pero él se quebrantaba bastante. Entonces entendí, ¿verdad?, para aquellos que se cuestionan tal vez, ¿verdad?, algunas cosas por supuesto no tenemos nosotros que hacerlas, ¿verdad?, tenemos que arreglarnos en eso, pero en cuanto a hablar la palabra directamente, eso fue la palabra que el Señor, ¿verdad?, me dio hace tiempo atrás, en donde me decía, tú tienes raíces de Juan el Bautista y tú vas a sacudir la corrupción. Entonces, por eso es, y si se lo digo para que no se asusten, ¿verdad?, algunos y vayan a pensar mal respecto a eso. Entonces, está en escritura, ¿verdad? Estos hombres no le ponían tanto maquillaje a las cosas, ¿verdad?, sino que las decían tal como Dios se lo daba. Entonces, vemos que dice que Elías era un hombre, ¿verdad?, lleno de poder, lleno de unción, de autoridad. Pero dice que Herodes pensaba que ¿será que Juan había resucitado de los muertos? Herodes pensaba que por qué habían estos poderes en Jesús. Pero vemos de que lo que pasa es que Jesús no era Juan, no era también, ¿verdad?, Elías, sino que Jesús era el hombre que estaba en la profecía desde hacía tantos años que habría de venir. Y por eso dice que cuando los apóstoles regresaron de poder hacer, ¿verdad?, lo que Jesús les había enviado a hacer, de cumplir esa comisión, ellos fueron, predicaron, ellos hicieron, ¿verdad?, los milagros, las sanidades, lo que Jesús les había mandado a hacer, y regresaron a Jesús nuevamente. Cuando vuelven a Jesús, dice que cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Dice, le dijeron, ¿verdad? Me imagino que tuvieron una conversación, una plática con él, contándole todo lo que les había pasado en los lugares, cómo la gente los había recibido, posiblemente los inconvenientes que habían tenido, posiblemente cómo ellos se habían sentido en la comisión que ellos tenían. Me imagino de que comenzaron a contarle, ¿verdad?, cómo habían sido también respaldados en esa comisión que ellos habían tenido de que Jesús los había mandado. Entonces dice que Jesús dice todo lo que habían hecho. Luego dice, él se retiró con ellos sin llamar la atención. Entonces viene Jesús y simplemente se levanta, se va y toma a sus 12 discípulos y continúa, dice, ¿verdad?, caminando. Entonces sigue caminando. Se retiró con ellos sin llamar la atención a la ciudad de Betsaida. Entonces dijo, en este momento no le voy a hacer ruido, ¿verdad?, a Betsaida, no voy a entrar en la ciudad tal vez de Betsaida haciendo ruido, voy a estar un poco quieto, un poco tranquilo, no voy a hacer mucho escándalo, dijo Jesús, sino voy a seguir. Y dijo, pero las multitudes, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Mire, la gente estaba pendiente de Jesús. Dice que descubrieron para dónde iba Jesús, indagaron, en otras palabras, investigaron para dónde va Jesús con los discípulos. Y cuando ellos indagan para dónde Jesús va,
Ellos no se quedaron, ¿verdad? De brazos cruzados pensando para dónde van. No, ellos inmediatamente me imagino que se alistan también, ¿verdad? Y dijeron, pues nos vamos también con él. Vamos a seguir a Jesús. Entonces ellos estaban dispuestos. Una de las cosas que Jesús hacía es que él no seguía a la multitud. Las multitudes seguían a Jesús. Y las multitudes seguían a Juan el Bautista. Porque cuando Juan está predicando en el desierto, dice la palabra del Señor, perdón, porque siento como un poquito, ¿verdad? De que el aire está apagado y un poquito de polvo, ¿verdad? Como estoy en otro cuarto en donde a veces aguardamos ciertas, ¿verdad?, herramientas. Entonces, dice, pero las multitudes, dice, descubrieron dónde iba Jesús. Dice, y lo siguieron. Jesús, dice, los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios. Y dice que, y sanó a los que estaban enfermos. Mire que Jesús dice que sanó a los enfermos. Entonces ellos descubren para dónde va Jesús, dónde Él está. Las multitudes lo seguían a Él, donde Él iba. ¿Por qué lo seguían? Porque dice que habían enfermos. La palabra del Señor dice que hubo un momento, dice que llegó a una ciudad y no pudo, dice, hacer muchos milagros por la incredulidad, dice, que había en esa ciudad. Es decir, que si la gente no tenía tanta fe, Jesús tampoco podía hacer tantos milagros. Pero si la gente tenía fe, podían haber más milagros. Y Jesús estaba sorprendido por ver, dice, la incredulidad que había, ¿verdad?, en cierta ciudad. Entonces, es decir, que a Jesús le gustaba llegar a lugares donde había fe, a donde la fe se movía, porque muchos milagros sucedían por la fe que tenía el enfermo, pero muchos milagros sucedían porque por la misma fe de Jesús. Entonces, las multitudes siguen a Jesús. No podía estar solo, desapercibido de ellas. Estaban siguiéndole a él. Entonces dice, al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida, dice, y encontrar alojamiento para la noche. En las aldeas y granjas cercanas en este lugar alejado no hay nada para comer. Entonces los discípulos le dan a Jesús, ¿verdad?, el consejo, le dan una sugerencia diciéndole, mira, despide a las multitudes. Entonces posiblemente los discípulos han de haber estado bien cansados porque ellos no tenían, ¿verdad?, una cama confortable, no tenían una hamaca, ¿verdad?, un buen sillón, no tenían un lugar donde poder descansar. Ellos dormían en el monte. Recuerda que ellos se quedaban quizás a donde estaban ellos y se hacía noche, ahí ellos se quedaban. Entonces le dice, mira, los discípulos están preocupados porque dice que tenían que dormir esta gente, y ¿de dónde se iban a quedar? ¿A dónde iban a dormir? Y le dice que cuando ya está atardeciendo, los discípulos se le acercan y le dijeron, despide a las multitudes. O sea, el que podía despedir a las multitudes era Jesús y decirle, ¿verdad?, bueno, ya se acabó, ya no voy a predicar más este día, así es de que será hasta la próxima. Posiblemente él pudo decirle, ¿verdad?, esperen mañana y vengan mañana otro rato para poder, ¿verdad?, predicarles. Y pues tenían cada uno de ellos que ir a buscar, dice, alojamiento para pasar la noche en las aldeas, entonces, o en granjas cercanas. Entonces, granjas, ¿qué será una granja? Un lugar, vean, donde hay espacio, un lugar donde tal vez pueden ellos ir y quedarse, posiblemente granjas. En ese tiempo, pues no sé, vean, nosotros conocemos la granja como lugares de animales, donde los animales, ¿verdad?, tal vez se duermen, por ejemplo. Yo no sé, vean, en ese tiempo qué significaba. Entonces dice que ellos le dicen de que vaya, dice, cerca en este lugar, alejado, no hay nada para comer. O sea, los discípulos tienen una preocupación por Jesús.
por cómo, ¿verdad? Dormirían tal vez las personas. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero lo único, dice, que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, ¿o esperas que vayamos? Dice, y compremos suficiente comida. Solo 5 panes es muy poquito para alimentar a la gente. Y 2 pescados. Usted se imagina, solamente se lo comía, ¿verdad? Iban a comer unas 5 personas y nada más, y ni quizás no se iban a llenar. Pero Jesús podía hacer el milagro. Jesús podía multiplicar esos panes y esos peces. Y por eso es que dice la palabra del Señor, Jesús le dice, denles ustedes. Imagino los discípulos dicen, ¿de dónde le vamos a dar? Si no tenemos, ¿de dónde vamos a sacar esa comida para darles si no hay? Entonces dice, Jesús dijo, denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron, ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor, dice, 5,000 hombres allí. O sea, está hablando de una gran multitud de personas que está en ese lugar y que tenían hambre. Entonces, y para ir a comprar de aquí que vinieran, ¿verdad? Y pudieran cocinar esa comida. Porque encontramos en la palabra de Dios que Jesús le gustaba bastante los pescados. Le gustaba asar pescados en la brasa, le gustaba en el fuego, ¿verdad? Cocinar pescado. Entonces dice que díganles, Jesús les respondió, díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. O sea, le dice, hagan 50 grupos. O sea, le dice, hagan grupos de 50 en 50. Usted se imagina 5,000 personas, 50 en 50, ¿cuántos grupos eran, verdad? Entonces, ¿cuántos grupos eran los que habían solamente en 5 grupos? Son 250 personas en 5 grupos. En 500 personas, ¿cuántos grupos tenían que haber ahí, verdad? Entonces, habían cantidades de grupos de 50 en 50. Imagínense, y más los niños, las mujeres, ¿cuántos grupos habían ahí? Era bastante la gente que había en ese lugar. Entonces, dice que los manda que se recuesten. Y le dice, díganle que se sienten en grupos, que se sienten de unos, dice, 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes, o sea, dice sentaron, ¿verdad? En otra lectura dice se recostaron, estaban recostados. En esta dice se sentaron. Entonces ellos están sentados esperando, ¿verdad? No sé si Jesús le dice que era que les iba a dar comida. Entonces, y los 2 pescados. Dice que Jesús tomó, dice, los 5 panes y los 2 pescados. Dice, y miró hacia el cielo y lo bendijo. Luego, a medida que repartía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. O sea, a medida que ellos van, ¿verdad?, repartiendo, los panes no se terminaban, tampoco se terminaban los pescados. O sea, no cesaban de multiplicarse. El milagro enfrente de toda esa gran multitud. Un milagro que Jesús hizo en medio de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, es decir, que todos ellos están viendo que se está multiplicando. Y dice la palabra del Señor que después todavía sobró. Todos dice que comieron cuanto quisieron, o sea, se llenaron.
comieron todo lo que ellos quisieron. Y dice que después los discípulos juntaron, dice, 12 canastas con lo que sobró. 12 canastas con lo que sobró, llena entonces de panes, porque Jesús le dio panes todavía, ¿verdad? Hasta que sobró. Ya no eran ni 5 panes, ya no eran 2 peces, ahora eran canastas llenas de panes, canastas llenas, me imagino, de pescado también, porque el milagro había hecho que se multiplicara, que se hiciera gran cantidad, que comieran. O sea, si hubiera podido contar cuánto pescado, cuánto pan había habido ese día para tantas personas, o pudiera ser gran cantidad. Entonces, es decir, que ese fue un milagro que él hizo para que la gente no se fuera. Me imagino que esa noche se quedaron ellos en ese lugar, durmieron en ese lugar. El otro día posiblemente han de haber ido, ¿verdad?, enseñando la comida que les habían dado, el pescado que les habían dado, el pan todavía como un milagro. Posiblemente pudieron haberlo aguardado. Imagínense la gente que es idólatra en este tiempo. Si viera un pedazo de ese pescado, de ese pan, lo aguarda ahí para estarlo adorando todo el tiempo. Entonces, porque era un milagro que Jesús había hecho. Entonces, eso haría la gente en este tiempo, ¿verdad? Aquellos que adoran a cualquier cosa. Entonces, estaban viendo el pan multiplicado, que era respuesta, ¿verdad?, a la oración que Jesús había hecho. Dios le había respondido a Jesús. Es que Dios puede responderle a usted, no importa cuál sea la necesidad, pero Dios puede responderle. Tal vez usted dice, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Cualquiera que sea esa necesidad, pero Dios tiene poder para poder responderle y poder proveerle. A veces, dice la palabra del Señor, también dice que si nosotros pedimos, dice que Él nos da, dice. Ninguno dice, ¿verdad?, que ¿quién es ese, verdad, que un hijo le pide, verdad, a su padre un pan, un pez, y le va a dar una serpiente? Dice que no. No, Él le va a dar un pan, le va a dar un pescado, porque ese es el Padre que ama a su Hijo. Cuanto más, dice Dios, mira las aves del cielo, dice, no siembran, no ciegan, y Jehová las alimenta. ¿Acaso, dice, no valéis más vosotros que ellos? O sea, dice, las aves del cielo son un, dice, animalito, ¿verdad? Pero ustedes son personas, ustedes son seres humanos, ustedes son personas, valen más que las aves, dice. Como yo, dice Dios, no los voy a alimentar, como yo no les voy a dar. En otra palabra dice que Él cuida, dice que Él alimenta, dice que Él, ¿verdad?, sostiene, o sea, todo lo que hay. Habrá, dice, comida, alimento para los que hay, dice, en la tierra, como los que hay, dice, arriba también. Entonces, ¿verdad?, en donde quiera que se encuentre. Entonces vemos que Jesús hizo esos milagros. Y a veces usted dice, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no sé cómo voy a hacer para pagar esto que tengo que pagar, para comprar esto que tengo que comprar. Y Dios le responde, ¿verdad?, a sus hijos. Dios le responde a aquellos que están interesados y que quieren un milagro, que quieren una sanidad. Así que estoy tratando, ¿verdad?, de no forzarme mucho con mi garganta, porque estoy con el aire apagado, y porque si el aire lo prendo hace bastante ruido también. Entonces, y en este lugar de repente pues aguardamos cosas. Entonces, y aunque lo he lavado con, ¿verdad?, con agua y jabón siempre, no dejo de sentir. Yo soy una persona un poco delicada para mi garganta, con poco me afecto. Entonces, por eso admiro a las personas que trabajan en construcción, que trabajan de polvo bastante, ¿sabe? Porque yo siento que yo no puedo con eso. Hay personas que están en medio del polvo, del cemento. Yo no puedo, yo me siento que me asfixio con eso inmediatamente, no soporto. Y los admiro, la gente que trabajan en eso. Porque quiero decirle que aún teniendo barrido y aún habiendo lavado acá como 2 veces, todavía siento un poquito de
de eso, ¿verdad? Como hay químicos ahí de repente que traen, ¿verdad? Las herramientas de trabajo. Entonces, no dejo de sentir un poquito eso y eso me afecta. Entonces, y pues la gente que trabaja todo el tiempo en eso, de veras los admiro. Son fuertes ellos, ¿verdad? Yo, vamos a decir que hay personas tal vez fuertes espiritualmente, pero hay otros que psicológicamente, o sea, también físicamente, ¿verdad? Son fuertes. Pero yo hay cosas para las que no soy fuerte. Entonces, en cuanto, ¿verdad? Mi sistema. Entonces, estoy tratando de no forzarme mucho, ¿verdad? Por eso mismo. Porque soy persona que se afecta bien fácil con eso. Y estoy viendo lo que nos dice, ¿verdad? De que aún dice que sobró, dice, todavía de esa, sobró, dice, de esa comida, ¿verdad? Cestas. Imagínense qué milagro ese el que Jesús hizo en ese tiempo. Aquellos que han mandado su mensaje también, Dios le bendiga, ¿verdad? Cuando termine de poder predicar, ¿verdad? Lo voy a ver ahí su mensaje. Así es de que vamos a ver si encontramos alguna otra lectura por acá. Juan capítulo 6, versículo... vamos a ver, bueno, vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo antes de Juan. Mateo 8, 1. Mateo capítulo 8, en su versículo 1. Jesús sana, dice, a un leproso. Vamos a ver esto. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, dice, grandes multitudes lo seguían. Dice, de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció, dice la palabra del Señor. Si quiero, dijo, dice que quedó sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Verdad? Vemos a este hombre, dice, leproso. Y dice la palabra del Señor que nuevamente encontramos una multitud que se acerca a Jesús, pero entre esa multitud había una necesidad. Había un hombre que estaba leproso. Y nosotros sabemos que la gente leprosa no podía habitar con su familia. La gente leprosa tenía que estar lejos y tenía que decir desde lejos, soy leproso, tengo lepra. Tenía que tener un cartel posiblemente que dijera, soy leproso, no te acerques donde estoy. Esta persona no podía disfrutar de su familia, no podía disfrutar de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de la sociedad en donde él vivía, porque la lepra que él tenía, la enfermedad, lo había condenado para estar lejos de su familia. Lo que esta persona padecía de enfermedad, la lepra era una enfermedad contagiosa, una enfermedad que se transmitía hacia los que estaban sanos. Y para poder proteger a los demás, este leproso tenía que estar aislado, tenía que estar lejos de su familia, lejos de la sociedad, de las personas, marginado de la sociedad, marginado de todo su entorno, de su alrededor, porque era leproso. En este tiempo la lepra simboliza el pecado. En este tiempo la lepra simboliza, ¿verdad?, lo que hay en nosotros,
que venimos con una lepra de pecado. Y quiero decirle que el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, el joven sin Dios, el anciano sin Dios, está leproso. Tiene una lepra peor que una enfermedad que había en ese tiempo que le llegaba a una persona. La lepra del pecado es peor, porque si aquel leproso hubiese recibido a Jesús y tal vez se moría con la lepra, él era salvo. Pero si en este tiempo una persona leprosa de pecado no se convierte a Jesucristo, se va a perder para siempre. Y el propósito de la predicación es para que no se pierda, es para que sea, verdad, limpiado, sanado de la lepra del pecado, de la lepra que sí puede destruir, que sí puede matar al individuo, a la persona, al hombre, a la mujer que no conoce de Dios. Por eso es que usted no puede darse el lujo de decir: yo no necesito de Cristo, yo no necesito de Jesús. Eso es para la gente anticuada, dicen otros, para los que no tienen trabajo, para los que pasan de balde, para los que solamente, verdad, tal vez es lo único que pueden, verdad, tal vez lo único que pueden hacer es predicar, dicen otros. Entonces, pero quiero decirle que el propósito de la predicación es para salvarlo, es para que Jesús lo limpie de la lepra del pecado. Porque usted y yo estábamos leprosos. Usted puede decirme: pero hermana Fanny, hermana Janet, y usted no era leprosa. Yo era peor quizás que usted de leprosa. Quiero decirle, yo no tenía quizás esperanza. Posiblemente tenía yo tanto pecado y por eso vine a Jesucristo. Posiblemente mis pecados eran tan grandes y tan graves que posiblemente quizás pudiéramos decir que Dios no pudiera perdonarme porque mis pecados eran muy grandes. Algo otros pudieran decir que quizás yo no era tan pecadora como algo otros. Posiblemente no. Hay otros que son quizás en cantidades de veces más que lo que yo lo era o lo soy. Pero de la manera que el hombre viva tiene pecado, dice la palabra de Dios, cuando no ha venido el Señor. Es por eso que Dios llama al hombre para que venga, ¿verdad? Y se arrepienta. Llama a la mujer para que venga y se arrepienta de sus pecados. Entonces yo era tan pecadora. Y si estoy aquí predicando, jamás pensé en convertirme una predicadora de la palabra de Dios. Yo nunca lo pensé en mi niñez, en mi juventud, de que un día estaría, ¿verdad?, predicando esta palabra. Jamás pensé de que estuviera haciéndole un llamado a las personas que no conocen de Dios. Yo nunca pensé eso, quiero decirle. Pero en el plan de Dios ya existía. En el plan de Dios ya estaba. En veces cuando pienso en algún momento que pude haber muerto a través de un proyectil, de una bala, quiero decirle que me siento tan cortita, como decimos en una hebrita, en un hilito, ¿verdad? Me siento al pensar qué hubiera pasado si en ese momento yo hubiera muerto, donde estuviera. Mas le doy gracias a Dios por haberme librado. Le doy gracias a Dios por haberme cuidado y haberme sostenido hasta este momento y haberme permitido estar aquí, porque ahora ya sé dónde estuviera. En ese momento no lo sabía, aunque le temía y oía decir de un infierno, pero no estaba tan segura. Todavía cuando alguien moría yo preguntaba: y mira, ¿y para dónde se fue ese? Y recuerdo que una vez yo le pregunté a una persona: y mire, ¿para dónde cree que se fue esa persona que se murió? Me dijo él, esa persona cuando se murió, él me dice, se fue, me dice, por un camino y llegó, dice, donde está, dice, el Papa, para ese tiempo no recuerdo cómo se llamaba, y él dice, y pasó por donde el Papa, porque todos los que se mueren, dice, pasan por donde él. Dice, mentiras del diablo.
Ninguno pasa por donde el Papa. Esa es la creencia de la gente que está engañada. Pero ahora yo me doy cuenta para dónde se fue esa persona si no tenía a Jesús. La persona que muere se va directito a un lugar de fuego, de tormento. Pero la persona que se salva se va también directo al cielo, al lugar donde está Dios, porque dice la palabra de Dios que hay ángeles que están cegando a los que son, dicen, verdad, a los que van a heredar salvación. ¿Quiénes son los que van a heredar salvación? Los que han recibido a Jesús como Señor, como Salvador. Pero la persona que está sin Dios no. Pero en ese tiempo yo todavía me preguntaba, ¿qué pasará? Tenía un cuestionamiento. ¿Qué pasará si se muere en este momento? Me imagino que hay tantas personas que también se preguntarán, ¿y para dónde yo voy a ir si me muero? Si me muero un día de estos, en el tiempo que sea. Déjeme decirle que solamente hay dos caminos. Uno que conduce a la vida eterna y otro que conduce a la perdición eterna, o sea, condenación eterna. Y por eso que estamos predicando esta palabra, para que usted no se pierda. No le estamos predicando y diciéndole cuando tú vengas vas a ser tan feliz que no vas a tener problemas. No, no es eso. Usted va a ser feliz porque usted decide ser feliz, porque nosotros determinamos tener felicidad. Porque cuando estamos sin Dios no hay felicidad. Cuando estamos fuera de Dios hay tristeza, hay dolor, hay tanta angustia. Cuando estamos fuera de Dios, quiero decirle que nosotros no tenemos paz. Hay un vacío en el ser humano existencial. Hay un vacío que le hace falta a Jesús. Pero cuando estamos en el Señor y le hemos recibido, nosotros podemos tener tantos problemas. Pero como nosotros oramos, entonces recibimos de Dios fuerza, recibimos paz, recibimos nosotros felicidad. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Porque ya no estamos solos. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos trajo del mundo. El Espíritu Santo fue el que lo tocó a usted, lo convenció, aquel que le sirve a Dios. Espero que esta noche pueda tocar a muchos de los que están por allá también. El precioso Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Señor, ¿verdad? Ha dejado el Espíritu Santo para que lo convenza a usted y me convenza a mí. Yo fui convencida por Él. A mis 16 años fui tocada por el Espíritu Santo. A los 16 años me di cuenta que había un poder que no se podía ver. Pero ese poder era tan hermoso y yo no sabía quién era. Pero era bonito. Y con los años me he dado cuenta que ese era el Espíritu Santo. Así que Él es el que está con usted, el que está conmigo. Y por eso le invitamos para poder recibir al Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús extendió la mano, tocó, dice, a este hombre que estaba, ¿verdad?, leproso. Y dice, queda sano. Al instante, dice, la lepra desapareció. Mire, al instante desapareció. O sea, en el mismo momento, pues. Entonces no ocupó horas, no ocupó días. No, en el mismo instante, en el mismo momento, la lepra, la enfermedad cesó, se fue de ese cuerpo. Y dice la palabra de Dios que fue sano. Y dice que no se lo cuentes, le dijo, a nadie. Le dijo Jesús, en cambio preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. O sea, en ese tiempo, en el tiempo de la ley, el sacerdote examinaba a la persona leprosa a ver si era cierto que ya estaba sano, ¿verdad? Y podía estar con la gente. Y dice que
también llevaba una ofrenda. Esa ofrenda, ¿verdad?, la cargaba con él para poder dársela, ¿verdad?, a la casa de Dios, al sacerdote. Entonces, como un agradecimiento de que había sido sano, por eso él tenía esa ofrenda, porque era un agradecimiento diciéndole, ¿verdad?, gracias Señor porque me has sanado. Pues la gente, para poder en ese tiempo tapar los pecados, daban una ofrenda. Dice ofrenda, dice que de diferente, ¿verdad?, lo encontramos que se daban. Entonces Jesús le dice, no se lo digas a nadie, no hagas escándalo, no hagas ruido, en otra palabra, ¿verdad? Mire que está hablando como decir, no hace ruido, ¿verdad? No hagas bulla, como que dice, estate tranquilo, no hagas tanto escándalo. O sea, ¿verdad? Como que esa es la palabra, ¿verdad? Que nos está dejando, diciendo, no hagas tanto ruido, ¿verdad? Estate un poco sin hacer tanta bulla, tanto ruido. Entonces Jesús se lo recomendaba a ese hombre leproso, ¿vean? Dice Juan capítulo 6, versículo 68. Vamos a buscar el libro de Juan 6, 68. Y vamos a ver lo que nos dice en esta lectura. Dice la palabra del Señor. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, vamos a ver desde el 60 lo que nos dice. Juan capítulo 6, versículo 60. Nos dice que los discípulos abandonan a Jesús. Hubieron muchos discípulos que abandonaron a Jesús. Pero ¿quiénes eran esos discípulos? Eran las multitudes que estaban siguiéndolo. No fueron los discípulos que estaban continuamente con él que lo abandonaron. Fueron, dice, discípulos, pero fueron multitudes que regresaron atrás y muchos que estaban siguiéndolo. Dice que muchos de sus discípulos decían esto. Es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarás entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo? Otra vez solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Entonces dice que Jesús le decía, mis palabras dan vida. Vea, una B bien grande, vea, así se escribe vida. O una V, una B, vida. Entonces, ¿qué es vida para usted? Vida es que vive, ¿verdad? Vivir. Entonces, Jesús le dice que sus palabras son espíritu. Y que sus palabras son, le dice, para que vivas, no para que mueras. En otra palabra le dice, mi predicación te hace vivir. Mi predicación te hace que permanezcas. Mi predicación no mata. Entonces, pero dice que los discípulos se quejaban, ¿verdad? Entonces dice que, pero algunos, dice, de ustedes no me creen. Pues Jesús, dice, sabía desde un principio, dice, quién lo iba a traicionar, lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, ¿quién dice que era Jesús? Estaba viendo a los 12. ¿Y quién dijo que lo iban a traicionar? Jesús. Jesús sabía que todos ellos lo estaban traicionando. Jesús sabía que siendo él, verdad, el nombre, sobre todo el nombre, ellos elegían a cualquier otra persona, querían otro camino, pero no querían caminar con él. Entonces Jesús sabía de que lo traicionarían. Jesús sabía de que esta gente no lo seguiría tanto a él, que buscarían otros caminos,
y ya no querían seguir a Jesús. Entonces dice que Jesús sabía eso. Y Jesús le dice a sus discípulos estas palabras. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. A Jesús se fueron ellos y ya nos dijeron, ya basta, ya no queremos seguir con Jesús. ¿Qué tanto dicen unos de ese Jesús? Y que Jesús y Jesús. Entonces Jesús dice, mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? En otra lectura dice, ustedes también se van a ir. Entonces Jesús le dice, ustedes también se van a marchar, ustedes también se van a ir. O sea, me van a dejar también, en lo que está diciendo Jesús. Entonces dice que Simón Pedro contestó. Vemos que Pedro, ¿verdad?, era un hombre sobresaliente. ¿Y cuál dice que era su primer nombre de Pedro? Simón. Este Simón quería abandonar a Jesús, ¿sabe? Simoncito, con una S bien grande, ¿verdad? Y una I, Simón, así se llama, y una M, ¿verdad? Entonces, Simón. Este Simoncito quería abandonar a Jesús. Este Simoncito estaba como en contra de Jesús, como que no estaba muy contento con Jesús. Este Simoncito estaba dándole la espalda a Jesús. Este Simoncito parece ser que tenía, ¿verdad?, otros caminos, otras aspiraciones, otros deseos. Entonces, ese Simoncito ya no quería tanto seguir a Jesús. Pero Jesús sabía, ¿verdad?, lo que la gente estaba pensando, lo que las personas pensaban. Y les hace la pregunta. No fue que solo le preguntó a Pedro, a Simón Pedro, ¿va?, como segundo nombre, ¿verdad?, como sobrenombre es Pedro, pero su primer nombre es Simón, su segundo nombre es Pedro. Entonces, dice la palabra del Señor que le preguntó a los 12, es decir, que ahí estaba Andrés, ahí estaba Juan, ahí estaba Felipe, ahí estaba, ¿verdad?, todos ellos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos dice, que eran los discípulos, los apóstoles, ahí estaban todos ellos. Entonces Jesús le dice que si se quieren ir, si ellos también. Entonces Pedro le dice que es el primero, ¿verdad?, que respondió de los 12. Todos los demás estaban callados, no decían nada. Entonces, porque ellos no estaban pensando en abandonar a Jesús. Los 12 apóstoles, yo creo que ellos no estaban pensando en abandonar a Jesús. Los que lo abandonaron fueron gente de la multitud, pero esos 12 no estaban pensando en irse. Ellos solamente están haciendo una pregunta y diciéndole que ellos se están yendo, ¿verdad?, que se están quedando solos, que la multitud se está yendo. Entonces, y que algo otros seguidores estaban yendo. Entonces Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? O sea, Pedro le dice, de ninguna manera estoy pensando en irme, ¿verdad? Es lo que Pedro le está diciendo. De ninguna manera estoy teniendo planes de irme, sino que porque le dice, ¿y a quién iremos? O sea, le dijo, ¿y a dónde vamos a ir si no te seguimos a ti? Porque usted puede irse de la iglesia, pero de Jesús no se puede ir. Pedro podía irse de su casa, podía irse de una iglesia, de una ciudad, pero de Jesús no se podía ir. Simón tenía que permanecer sirviéndole a Jesús. Simón tenía que permanecer buscando de Jesús. Simón tenía que ser fiel a Jesús. Entonces, por eso, y Pedro entendía eso, Simón Pedro entendía eso. Entonces Simón era fiel a Jesús. Y por eso es que le contesta y le dice, ¿dónde vamos a ir? Porque usted sabe, vea, que a dónde va a ir sin él. Como yo le digo, usted puede mudarse de estado. Yo también. Puede mudarse de país. Puede mudarse de casa, de departamento. Puede mudarse de una ciudad a otra, de una colonia a otra. Puede irse de un estado para otro, de una iglesia para otra. Pero no se puede ir de Jesús. No importa si se va de ahí, puede ser que usted lo deje su persona que más lo ame, pero
Esa persona que dice que lo ama más a usted se puede ir, pero que no se vaya Jesús. Porque Jesús siempre lo va a amar. Jesús, Él no se va de nosotros si nosotros no nos vamos de Él. Entonces Simón Pedro entendía eso. Por eso es que él responde, ¿verdad? Inmediatamente. Y él le dice, ¿y a dónde vamos a ir? O sea, le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, le dice a Jesús, Jesús, tú eres el progenitor de la vida. Jesús, tú eres el dueño de la vida. Jesús, tú eres el que puede hacer vivir al ser humano. Jesús, tú eres el único que puede salvar. Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Porque Simón Pedro fue Jesús a quien le dijo esas palabras. Entonces le dice, tú eres, o sea, dentro de ti, Jesús, llevas palabras que dan vida, que hacen vivir a lo que está muerto, que hacen resucitar a lo que está muerto. Jesús, ¿a dónde más iremos? Así que Simón tenía que estar pegado a Jesús, porque él sabía de que sin Jesús él no podría sobrevivir. Y por eso es de que se lo confirma, le dice, no, no voy a ir a ninguna parte. Entonces Simón no le queda más que, por eso vemos a Simón que se arrepiente, ¿verdad? Cuando niega a Jesús, porque Simón negó a Jesús, pero Simón sí tenía valor de morir por Jesús. Después él murió siempre. Entonces él fue un apóstol fiel a Jesús, ¿verdad? Simón Pedro. Entonces Simón fue un hombre que cumplió su palabra. Entonces por eso vemos en la palabra de Dios de que Jesús le pregunta esas palabras, ¿verdad? A ellos, y Simón le contesta. Porque es que Simón había tenido un encuentro personal con Jesús. Dice la palabra del Señor cuando Jesús le pregunte, ¿quién dicen los hombres que soy yo o que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, a lo mejor que eres, ¿verdad? Algunos de los profetas, será Elías, algunos de los profetas. Pero él dice, ¿y ustedes quiénes dicen? Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? O sea, Jesús le dice, yo quiero saber la opinión de ustedes. Yo quiero saber qué soy para ustedes, le dice Jesús. Yo quiero saber qué significo para ustedes. Yo quiero saber si de veras me quieren seguir. Yo quiero saber si están dispuestos a seguirme sin importar lo que venga a ustedes. Porque estos hombres estuvieron dispuestos a dejar padre, madre, hijos, esposas, todo. Pues si fuera mujer, dijéramos esposo también, ¿verdad? Por seguir a Jesús. Es que seguir a Jesús te costará lágrimas, te costará dolor, te costará desprecios, rechazo, menosprecios. Seguir a Jesús significa negarse a sí mismo. Seguir a Jesús significa que ya no vives tú, que ahora Jesús vive en ti. Seguir a Jesús significa de que ahora tú no lo sigues porque eres perfecto, porque tú no tienes imperfecciones. Yo no lo sigo por eso. Porque si yo porque me veo imperfecciones dejo de seguirlo, quiero decirle que eso es lo que el enemigo quisiera que usted hiciera y que yo hiciera. Pero no lo seguimos por eso. Porque nosotros lo seguimos porque ya sabemos lo que Él ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Y sabemos que el que comenzó en nosotros esta buena obra de perfeccionamiento que los ha traído, Él mismo va a seguir trabajando en nosotros para transformarnos, porque Él no ha terminado ese trabajo de perfeccionamiento, de convertimiento, porque hay gente que solo está convencida pero no está convertida. La gente que está convertida ha tenido encuentros, experiencias con Dios. Pero la gente que no está convertida solamente va a la iglesia, pero todavía no ha comenzado Dios un trato con ellos. Entonces, pero con aquellos que ya Dios, ¿verdad?, comenzó a hacerlo, entonces nosotros sabemos qué significa un convertimiento. Y quiero decirle que eso nunca va a parar. Usted nunca va a estar
convertidos definitivamente. Nunca. Porque eso se va a terminar hasta el día que Jesús venga, ¿verdad? Porque somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, dice la palabra de Dios, hasta que el día, dice, sea perfecto. Entonces, por eso es que la palabra del Señor también nos amonesta, en donde dice que desechemos, dice, las obras, dice, de las tinieblas, y nos vistamos, dice, ¿verdad?, de las armas de luz. O sea, ¿qué dice? Pues que desechemos de nosotros aquellas cosas que tenemos, ¿verdad?, que son pecados, que están en nosotros. ¿Y qué es andar en luz? Es tener la palabra de Dios. Es que si tenemos a Jesús, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos luz. No es porque yo prenda esta luz, ¿verdad?, la prendo y la apago. Yo puedo en este momento, ¿sabe decir? La puedo apagar y quedarme a oscura. La puedo prender y hay luz. ¿Pequé yo con apagar esa luz y prenderla? ¿Será que en ese momento que quedó apagada yo estoy en pecado? Y cuando la prendí ya no, desapareció el pecado. No, esto solo es para alumbrarlo literalmente. Pero la palabra de Dios nos alumbra dentro de nosotros. Entonces ella nos hace saber las cosas que no tenemos bien, con las que estamos lidiando, con los defectos de carácter, con la falta de perdón, resentimiento, con la ira, los enojos, la violencia, las enemistades, los celos, los pleitos, ¿verdad? Las contiendas, las divisiones. Entonces, la hipocresía, las mentiras, las mediocridades, las críticas, todas aquellas cosas que son obras de la carne. Entonces, los malos deseos, las pasiones desordenadas, las cosas, las codicias, porque el que no tiene una cosa está lidiando con otra. Tiene codicia, ¿verdad? Entonces tiene otras cosas. Otros tienen avaricia. Avaricia el dinero, ¿verdad? Entonces le llama la atención el dinero. Porque ellos hallaron, mire, hallaron una fuente de donde atraer dinero. Se hicieron comerciantes del evangelio mucho. Y comerciaron con el evangelio, ganando un buen dinero para poder administrarle liberación, ¿verdad?, a los mismos creyentes. Le cobraron más de la cuenta, pues. Entonces, y de esa forma se hicieron ricos. Algo otros hicieron eventos cobrando cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, cobrándole buen dinero para ir a predicar la palabra de Dios. Y que le paguen un buen hotel, una buena casa para ir a predicar. Entonces, algo otros se pasaron en los lugares, fueron a predicar y no le dieron nada de ofrenda, ¿verdad? Nada. Y la persona que fue tuvo que pagar, tal vez no tenía casi dinero y tuvo que pagar gastos para ir. Eso también es injusto, ¿verdad? Que también teniendo, ahora si no tiene nada, pues yo creo que ahí no hay problema. Pero si tiene, ¿verdad?, y también le da, también es malo también delante de Dios. Recuerde que los excesos son malos. Entonces, tanto el que saca, ¿verdad?, por tener un montón peca, como el que no le da nada también, porque sabe de que usó lo que tiene esa persona y no es que va a predicar por dinero, por nada de eso. Pero también, si le fue de bendición en ese lugar, si le dijo que fuera, ¿verdad? Entonces, también, pero también yo creo que el que va a predicar tiene que estar seguro de que él no va porque le den dinero, que Dios sabe cómo le va a proveer a él su bendición, y él no va a predicar por eso. Él va a predicar porque tiene una palabra de parte de Dios para dársela. Le den o no le den, debe de ir a predicar. Al menos que definitivamente no se pueda mover porque no hay cómo, ¿verdad? Entonces no puede ir. Pero si no, entonces hay es verdad, extremos que no son tan buenos. Y tenemos que hablar de eso. Tenemos que decir, porque si balanceamos para un lado y para el otro no, ¿en dónde quedan los otros entonces, verdad? Entonces, por eso que tenemos por eso que usted ve que algunos ahí andan, ¿verdad?, que batallan para tantas cosas también. Entonces, y hay unos que no dan porque no tienen, ¿eh? Porque usted no puede dar lo que no tiene también. Y
Bueno, no sé por qué me metí a esto, ese no es el plan que tenía de estar hablando de dinero, de este tipo de cosas. Pero estamos hablando de la avaricia en ese caso, ¿verdad? La avaricia, la codicia, ¿verdad? Avaricia al dinero, gente que tal vez tienen tanta avaricia al dinero, a tener más, no se conforma con lo que tiene y pues quiere más. Personas que no le sirven a Dios porque tienen mucho dinero, ¿sabe? Y tienen tanto dinero que ellos no pueden parar de trabajar, trabajan día y noche. Mire que son trabajadores y eso está bien, que sea bien trabajador. Quiero decirle que eso está bien, pero no voy a permitir que usted se vaya a perder por ser tan trabajador también. Porque ser trabajador es bueno, pero tampoco vaya a ir a perderse usted porque un día usted se va a ir de este mundo y el trabajo se va a quedar y no se va a llevar ni la casa ni el carro, no se va a llevar la cuenta bancaria, no se va a llevar, ¿verdad?, los barcos, los yates que tenga, no se va a poder llevar nada de eso, el trabajo que tiene, ¿verdad?, las empresas. Ese día, mire, cada quien va a quedar peleando a ver qué le va a tocar a él si es que le quedó. Por lo que no se van a pelear son por las cuentas, las deudas que queden. Por eso sí nadie se va a querer pelear. Pero sí se van a querer pelear por lo que usted tenga. Ahora los que no tenemos nada que dejar, pues no hay nada que pelear, ¿verdad? Pero aquella gente que tiene bastante, entonces ahí sí van a decir, bueno, y van a querer pelear por lo que ellos no trabajaron. Y muchas veces ni a sus propios hijos le van a dejar nada, por ellos agarrarse lo que le pertenece a sus propios hijos. Entonces, y usted trabaja es para sus hijos, ¿verdad? Como papá, como mamá, trabaja es para que le quede algo a sus hijos. Tampoco cometa la locura de poder darle, mientras usted está vivo, ¿verdad?, todo lo que tenga a sus hijos y usted quedarse sin nada. Porque cuando ya esté bien viejito y no haya quien lo cuide, ¿qué tal si ellos no lo cuidan a usted? Y lo dejen en la calle a usted también. Entonces está bien que firme un papel, ¿verdad? Pero que usted se quede en su casa hasta que, y el hijo que lo cuide mejor, que más lo cuide, ese será el que tiene más derecho todavía, el que más bien se porte, si usted tiene. Debe darle partes iguales si le va a dar, pero yo creo que si hay uno de ellos que es el que más pendiente está de usted, siendo viejito, no puede darle al otro, ¿verdad?, que no tuvo tanto más y dejar de menos al que más le ayudó a usted. Porque una vez oí una historia de una persona que dice que al que más le ayudó no le dejó nada y a aquellos que no hicieron nada por él les dejó todo. Eso no debe ser así. ¿Cómo se sintió aquel que le estuvo ayudando? Imagínense. Entonces debe dejarle parte iguales si le va a dar. Pero si hay uno que es el que más estuvo con usted, entonces él debe darle la mejor parte. Porque no es que ame más a uno que a otro, pero también, ¿verdad?, que no puede darle, como que va a premiar más al que casi no lo ayudó. Y pues yo pienso que ese que estuvo ahí hasta el final con usted debe de darle más a él, ¿verdad? Porque lo ayudó, porque demostró ser un buen hijo, cuidándolo, hasta que usted ya no estaba ahí. Entonces, él fue el que se desveló, porque hay hijos que se han desvelado cuidando a sus padres. Entonces, el que estuvo ahí, ¿verdad?, que tal vez ni comió bien, el que estuvo padeciendo, personas que hasta años han estado postrados en una cama, sus hijos han estado lidiándolo. Entonces, ese hijo tiene más derecho. Ahora sí tenía, pero si el papá no tenía nada y le tuvo que cuidarlo, pues también, ¿verdad?, tiene que cuidarlo, y aunque no le deje nada porque no tenía nada que darle, pero usted lo que le puede dar es el cuidado nomás, si tampoco tiene nada, cuidarlo. Entonces, estar con él ahí, porque no puede abandonar, ¿verdad?, a su padre, al menos que no pueda por alguna razón estar cerca y cuidarlo. Entonces, pero ya cuando es anciano tiene que ver cómo le va a hacer, ¿verdad?, para tratar de estar un poco cerca. Entonces, y poder ver de sus padres. Porque
Qué bonito será que cuando su padre se vaya se despida de usted, ¿verdad? Se despide de nosotros. Y que no se vaya llorando, ¿verdad? Porque fue malo, porque no pudo, ¿verdad? Ser un mejor hijo con ellos. Entonces, que no sea un estorbo ese viejito, ¿verdad? Sino que cuando se vaya pueda irse y que lo poco que pudo darle, quizás no una gran cantidad, pero lo poco que pudo hacer por él lo hizo, por su padre, por su mamá. Entonces, así que los padres son, ¿verdad? Son una bendición para nosotros como hijos, una bendición. Así es de que tener padres es una bendición. Aquellos que no lo tenemos, pues nos perdimos eso, ¿verdad? Pero aquellos que lo tienen, pero tenemos mamá de repente. Entonces eso es una bendición de Dios, que tengamos mamá y que nos sentimos con una mamá. Y por eso dice que cuando habla, ¿verdad? Que los jóvenes, dice, ¿verdad? Los hijos que honren a sus padres, porque hay hijos, ¿verdad? Que son capaces de matar hasta a sus padres, de golpearlos. Ese es un pecado bien grave delante de Dios. Un hijo que levante sus manos contra sus padres, sabiendo que fue ella quien lo dio a luz. Ese es un pecado grave. Yo nunca quisiera estar en esos zapatos de un hijo que maltrate a sus padres, ¿verdad? Imagínense que se levante contra quien lo trajo a este mundo. Qué pecado tan terrible. Yo de repente tendré quizás, ¿verdad? Mi carácter posiblemente a veces, para algunos quizás no soy como debo de ser, pero quiero decirle que en mi juventud, en mi niñez, mi mamá lo puede decir, yo nunca le contesté a mi mamá. En mi juventud nunca le respondí una palabra a mi mamá. Y yo tuve una mamá con un carácter bien fuerte, pero nunca, ni una palabra, jamás, ni una, le contesté a mi mamá. Ella me podía castigar, me podía gritar, me podía regañar, pero yo jamás le respondí a mi mamá. Y yo era una persona que trataba de tener toda la perfección para que no hallara defectos en mí, en lo que yo hacía. Pero como la mamá siempre van a encontrar, aunque sea una pequeña cosa. Entonces, pero yo nunca le respondí. Eso es lo que le quiero dejar, ¿verdad? De que a ella, nunca. Ya después uno va pasando ciertas cosas y agarra maña, o a medida uno va sufriendo las cosas, pues uno toma dos actitudes en veces. Puede ser que se convierta en una persona tan sumisa y que deje que todos, ¿verdad?, le pasen por encima. Entonces que todos se aprovechen de uno porque es humilde. O puede ser otra cosa, que uno se ponga violento también, se ponga a defenderse en palabras porque ya lo humillaron demasiado. Entonces uno puede tomar una de esas dos cosas en veces. Pero sí puedo decirle que en mi juventud, gracias a Dios, no tengo ese pesar. Y por eso a veces hay padres que dicen, pero yo estoy pagando lo que nunca hice. Algo otros sí pagan lo que hicieron porque ellos lo hicieron con sus padres. Entonces eso es para los niños, para los jóvenes, ¿verdad? Que también tomen en cuenta eso, ¿verdad?, con sus padres. Porque en este tiempo que vivimos, los jóvenes no le hacen caso a sus padres. Ellos se saltan una ventana, se van a la fiesta, se van allá con los amigos. Nunca debe de irse sin pedirle permiso a sus padres para dónde va. Siempre debe de informarle a sus padres para dónde va, para que usted no sabe. De repente, esa viejita queda ahí afligida, preocupada, sin poder dormir, porque no sabe dónde usted anda. ¿Qué le cuesta decirle, voy para tal parte, dame permiso? Y si su madre le dice, no vaya a ese lugar porque puede ser peligroso, haga caso también, obedezca. Nadie se muere por no ir a un lugar. Yo fui una persona que cuando estuve en mi juventud nunca supe lo que eran fiestas, lo que eran lugares. Yo jamás me iba sin pedir permiso a mi mamá. Solo iba donde ella me daba permiso. Donde mi mamá decía que yo no iba ni siquiera a jugar con mis amiguitas, yo no iba. Porque yo tenía una mamá que me tenía bien cortito, decimos en nuestro país. Y yo se lo puedo decir esto delante de mi mamá porque ella sabe que es cierto. Entonces, que no miento. Entonces,
Así que solo hacía lo que ella me permitía. Yo era una niña que hasta el vestido que me iba a poner, solo me ponía el que ella me decía. Yo no tenía libertad ni para ponerme el vestido que yo quería, porque en este tiempo mis hijos, ellos dicen, esta camisa yo no la quiero, este pantalón no quiero. Ellos se ponen el que ellos quieren. Y desde que son bien pequeñitos, ellos tienen la libertad de elegir qué ropa se van a poner. Y lo que ellos dicen que no se van a poner, no se lo ponen. Pero yo no era así. Yo estaba grande y yo tenía que poner el vestido que mi mamá dijera. Si mi mamá me decía, ese no te vas a poner, no me lo ponía. Tenía que ser lo que ella dijera. Entonces, en este tiempo ya no, las cosas, casi no se encuentra una persona que obedezca a sus padres hasta, y yo lo digo hasta por mis hijos, ¿verdad? Porque de que bien pequeñito dicen, no, no, este no. Y están aquellos niñitos de 2 añitos y que ellos están hasta, y a veces hasta de 1 añito, que ellos le hacen que no, que ellos solamente quieren lo que ellos quieren y no dejan que uno los vista como uno quisiera. Ese es el tiempo que vivimos, los niños tan desarrollados, tan vivos. Entonces, pero vamos a decir que hasta ahí, ¿verdad? Pues todavía se les vale un poco, pero debe de decirle a sus padres para dónde va, ¿verdad? Ustedes que son jóvenes. Y no deje a esa señora ahí llorando, preocupada todo el tiempo. No vaya a lugares peligrosos donde puede, ¿verdad? De repente traer un problema, tal vez. Apártese mejor, seleccione amigos sanos que no tienen vicios. Apártese, ¿verdad? Y aquellos que han agarrado vicios, procure dejar esos vicios, que se rompan esas cadenas de vicios, ¿verdad? Porque no lo va a llevar a nada bueno. Apártese de eso. Para Dios no hay nada imposible, poder quebrantar esas cadenas y libertarlo a ustedes, ¿verdad? Si hay jóvenes que nos estén oyendo. Así que en esta preciosa noche doy gracias al Señor, bueno, por permitirme predicar su palabra y poder aconsejarle, porque estos son consejos que también le estoy dando a usted en esta noche. Estamos viendo ahí Arturo. Dice, hola a los que nos mandaron mensaje, me mandó un mensaje, Dios le bendiga a todos donde quiera que se encuentre. Arturo dice, hola, hola Arturo. Dice Isidro Berríos también, hola, hola Isidro. Hay otro, Vero también dice, digo, hola, hola Vero. Será Verónica. Miguel Castillo dice, hola, hola Miguel. Dice Vero, dice amén. Dice Vero, esa es, dice su Biblia, Janet. Amén, sí, esa es mi Biblia. Amén, sí. Y ven, dice Vero, dice el Señor, se ve que tiene las páginas como de diferente color. Tiene las páginas de diferente color. Vamos a ver. Enfrente, sí. Sí, tiene diferente color. Sí, es una Biblia de estudios, ¿verdad? Y tiene diferentes colores, son muy bonitas. Entonces, de hecho que tengo varias Biblias. Tengo otra Biblia por acá también. Entonces, me gusta a veces poder comparar lo que dice una, porque en una nos dice de una forma, en otra nos dice de otra. Aquí tengo otra Biblia también, allá adentro tengo otras Biblias, entonces, y me gusta comparar entre ellas en veces algunas palabras. Entonces, pues, sí es bonito poder ver, ¿verdad?, cómo lo dice, porque en una lo narra en una forma como más, ¿verdad?, específica, y en otra es un poquito diferente. Así es de que sí tiene varios colores. Pero dice amén. Vamos a ver otro mensaje aquí.
dice, y dar 2 veces a la pantalla para que esta transmisión llegue a otras personas. Amén. Debe llegar a otras personas. Está ahí en inglés también, ¿verdad? En inglés, bueno, no sé, ¿verdad? Lo que nos esté diciendo, pero dice, gloria a Dios. Florencia dice, se ríe, ¿verdad? Dice Florencia, dijo, hola, hola Florencia. Dice Mateo, dice hola también. Dice, pero amén, amén. Amén. Dice, sí, es verdad. Amén. Bueno, gracias a ustedes que han estado ahí conectados y han estado mandando, ¿verdad?, sus mensajes. Así que qué bueno poder leer su mensaje, qué bueno poder saber de ustedes donde quiera que se encuentren y poder estar también, ¿verdad?, oyendo lo que es la palabra del Señor. Pues este es el privilegio que tenemos de parte del Señor, poder compartir estas buenas nuevas de salvación y saber que este sagrado libro, como lo es la Biblia, tiene palabra para todos, para las distintas edades, épocas, no importando, ¿verdad?, generación va, generación viene, y la palabra del Señor es la misma. La Biblia es el libro de los libros. Así que como ella es el libro de los libros, tenemos motivo suficiente por qué nosotros creerle a lo que ella dice, puesto que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los apóstoles, ¿verdad?, los que le escribieron, los escritores, escribieron pura palabra profética, como es esta palabra en la Sagrada Biblia. Así que es digna de que nosotros, ¿verdad?, creamos a lo que dice esta palabra. Así que en esta preciosa noche, donde quiera que se encuentre, bendiciones para todos. Saludos donde se encuentre. Quien está predicando es Fanny Janet Rubio, desde este hermoso lugar como es Florida, Estados Unidos, donde quiera que nos mire, donde quiera que esté, ¿verdad?, oyendo la palabra del Señor. Dios le bendiga, siga adelante, ¿verdad? Si está en el camino del Señor, y si no, si se ha retirado, pues le invitamos que se regrese, que se vuelva también. Dice la palabra del Señor que debemos de rescatar a los que están perdidos, ¿verdad? Algunos dice arrebatándolo hasta de las llamas de fuegos, hasta el mismo fuego, o sea, del mismo infierno. O sea, ¿qué dice eso? Que aun cuando ya se vea que ya no hay esperanza para esa persona, aun cuando se vea que ya está perdido, que no dejemos de creer, ¿verdad?, por ellos. Así que hemos sido llamados para creer por la salvación de cada persona, cada alma que está, ¿verdad?, sin Dios. Tal vez sabe que existe un Dios. Quizás a usted, ¿verdad?, también que tiene otro idioma. A usted que tiene otro idioma y nos escribió también, Dios le bendiga poderosamente. A los que hablan inglés, a los que hablan brasilero, a los que hablan chinese, a los que hablan otros idiomas, francés. Dios le bendiga poderosamente, donde quiera que se encuentre, no importa el idioma, ¿verdad? Y tal vez yo no puedo hablar su idioma, pero usted sí me puede entender, porque usted tal vez lo está traduciendo. Bueno, en su idioma donde se encuentre, quiero decirle de que Jesucristo, ¿verdad?, viene pronto, que Él le ama, y también agradecerle por también oírnos a través de estos medios. Gracias también por el apoyo, ¿verdad?, que nos dan continuamente en los diferentes lugares, países, porque yo sé que este ministerio, ¿verdad?, que tenemos de predicación a través de este medio, se llama el tercer llamamiento de Jesucristo en los tiempos finales. Y yo sé que aunque por las redes no se vea tanta, tal vez, ¿verdad?, la cantidad de número de personas, sin embargo, yo sé que hay, ¿verdad?,
miles de personas que sí oyen la palabra de Dios. Entonces a ustedes les agradezco también desde este lugar y decirles gracias a ustedes por todo. Quizás a veces nosotros renegamos, posiblemente a veces los regañamos, posiblemente a veces, ¿verdad?, no recibe la palabra que quisiera recibir, pero esta noche quiero agradecerle y decirle gracias por todo a cada uno, por su trabajo, por lo que usted hace, porque usted tal vez se mueve de un lugar para otro, porque usted tal vez, ¿verdad?, hace cosas para poder trabajar por diferentes ministerios. Entonces, y pues como dicen ahí, nos echa la mano, ¿verdad? Nos ayuda, nos ha ayudado. Y eso solamente se lo debemos a Dios, decirle gracias, Señor. Gracias a Dios y gracias a usted también, si es un hermano, si es amigos también, ¿verdad? Amigas también, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté. Muchas gracias para ustedes, gracias para todos. Gracias también por estar en esta transmisión en este fin de semana. Así es que será en la próxima, ¿verdad?, donde estaremos nuevamente compartiendo otra palabra a través de este medio. Así que pase una bonita noche, una feliz noche, y será hasta la próxima, donde estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Así es que no se olvide nunca, ¿verdad?, del Señor. Estamos viendo otro mensaje, Rolando Castaño. Estamos viendo otro mensaje. Dios le bendiga a Rolando, ¿verdad?, donde se encuentre también. Bendiciones a cada uno. Así es de que le presentamos a Jesús. Jesús es el que tiene ese amor, ¿verdad?, incondicional. Jesús es el que tiene ese amor incondicional para cada uno. Donde está Jesús, ahí está ese incondicional amor. Y eso es lo que Él pone en cada uno de nosotros. A veces quizás las heridas que pasan, los problemas, le van a hacer sentir que usted no es tan amado, que no es tan querido. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo es el que produce ese amor en cada uno de nosotros. Él es el que produce felicidad en cada uno de nosotros. Porque cada persona individualmente tiene un amor que Dios se lo puso. Él le puso ese amor a ustedes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de amores, pero el amor que Jesús le puso a usted y a mí es un amor especial, es un amor, ¿verdad?, que no cambia. El ser humano cambia, pero Dios no cambia. Entonces Jesucristo no cambia y Él sigue siendo por siempre. Así que Dios le bendiga grande, poderosamente. Y gracias por escribirnos. Bendito es el nombre del Señor. Y que podamos compartir siempre, tanto los que estamos a través de estos medios como los que tal vez no predican a través de este medio, pero lo hacen en sus lugares, ¿verdad? Quizás solamente en su casa, quizás solamente, ¿verdad?, en la calle las personas, quizás lo hacen solamente, posiblemente en las iglesias, donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Será hasta la próxima.